Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompaño en los próximos minutos de una reflexión sobre lo que pasa en la crisis en el Perú, que no se resuelve. No se vislumbra una solución democrática que garantice más democracia y, por supuesto, y ante todo, mejores condiciones para los peruanos y las peruanas. Pero parece que los poderes supremos de ese país se sostienen gracias a un impulso gravitante de lo peor de la represión y de la manipulación mediática. Es difícil entender a Perú desde afuera si no se consideran algunos factores de orden político, sobre todo también en el orden económico. Y por eso queremos analizar el tema con el analista y catedrático Martín Guerra, a quien le damos la más cordial bienvenida como siempre. Martín, qué gusto tenerte de nuevo. El gusto es mío, Orlando. Qué placer estar con ustedes una vez más y a través tuyo a todo nuestro pueblo hermano de América Latina. Gracias, Martín, por acompañarnos. ¿Cómo se entiende lo que se vive este momento en el Perú? Además, de hecho, hoy se celebran 31 años del golpe de Fujimori y de ahí para acá prácticamente el país, el Perú en general, digo, con algunas características muy particulares también, en general ha ido un declive democrático, social, económico y también hasta de cierto punto de orden cultural. Así es, hace 31 años arribó el fujimorismo como los defensores políticos del neoliberalismo a ultranza que se ha desarrollado en el país y que no ha parado de desarrollarse desde la Constitución del año 93, que pone los pilares de la privatización, las concesiones, la inmoralidad en política como cuestión de todos los días, y eso ha tenido algunas variaciones a lo largo del juego político luego de la caída del fujimorismo, pero en la práctica al fujimorismo no se le impidió desde la derecha liberal robustecerse y ahora lo tenemos nuevamente tras bambalinas, participando o coparticipando de las decisiones del Estado. Es lamentable que a 31 años estemos nuevamente en una dictadura y que sean los mismos sujetos de siempre los que a través del dominio de los poderes del Estado sigan decidiendo los destinos de la patria, ¿no? Felizmente nuestros pueblos han convocado una gran movilización el día de hoy que le llaman la marcha contra las dictaduras, así le llaman. Pero entonces, Martín, igualmente son 30 años ya en este 2023 de la Constitución, que además marca lo que existe en la arquitectura jurídica y constitucional del Perú. Siendo así, estos 30 años obviamente se reflejan en la crisis que actualmente vive el Perú. Y esa Constitución, ¿de qué manera se puede revertir o al menos, digo ya incluso en un plano de resignación, mejorar? Justamente la acción del golpe de Estado que se concreta el 7 de diciembre es porque una de las promesas de campaña más fuertes del presidente Pedro Castillo fue la convocatoria a la Asamblea Popular Constituyente, como se le terminó llamando a este proceso que pretendía ser no solamente una discusión sobre leyes, sino una convocatoria a la organización popular, ¿no? Ese fue uno de los motivos. Otro de los motivos fue la vigencia de los contratos ley que se iban a poner en tela de juicio. Y bueno, entonces ahora tenemos una situación de golpe en donde hablan de respeto de la Constitución, pero en la práctica están proponiendo cambios muy profundos, ¿no? Como por ejemplo aumentar la cantidad de congresistas para las próximas elecciones y permitir la reelección. Pueden ser cambios que, Orlando, en algún momento puedan servir a la patria. El problema es quiénes los proponen y por qué lo proponen. Y están proponiendo, valga la redundancia, ampliar la cantidad de congresistas, congresistas como los que tenemos ahora, Vendepatria, casi la gran mayoría controversiales por temas de denuncias judiciales, asociados ilícitamente para delinquir, y además la reelección inmediata quiere decir que ellos ven con muy buenos ojos las posibilidades electorales que se avecinan, ¿no? Lamentablemente un sector del progresismo en nuestro país agita también las elecciones y se entusiasma mucho con una probabilidad electoral a corto plazo, como se entusiasmó hace algunos días con la moción para pasar a vacar a Dina Boluarte, como si un Congreso que puso a Dina Boluarte como presidente de manera golpista, recordemos que no hubo moción de orden del día, no se planteó el juicio político al presidente y no tuvieron ni siquiera los votos necesarios. Por eso sostenemos que hay una situación de golpe. Ese Congreso solamente puede cambiar la Constitución para beneficio propio, en realidad a quienes ellos representan, ¿no? Que es una élite de poder. Ha salido un informe de las empresas que están sosteniendo el golpe son las empresas con mayor cantidad de abusos laborales y que tienen una deuda fiscal increíble, ¿no?
Entonces eso demuestra bastante de los aspectos de quienes nos gobiernan. Perdona que insista en el tema del fujimorismo, porque efectivamente, siendo un acontecimiento histórico, todo lo que vive Perú este momento, no se podría dejar de pensar y reflexionar alrededor de quienes sostiene efectivamente el fujimorismo, no solamente como la parte constitucional de la que ya hablamos, sino incluso como una perspectiva, como un imaginario de bienestar, de solvencia económica para ciertas empresas. ¿Crees que efectivamente los fujimoristas y el fujimorismo todavía tienen un poco de rédito político y de futuro también en el Perú? Mira, de un tiempo a esta parte hemos vivido una suerte de guerra interna entre las derechas y los fujimoristas terminan siendo, y ahora se han sumado los casi desaparecidos apristas, se han vuelto algunos de sus líderes a entrar en aparatos del Estado con cierta presión importante, ¿no? En lobbies de corrupción, pero son usados al final por la derecha como el garrote que necesitan para controlar al movimiento popular, ¿no? Esa es la pugna que tienen. Cuando la derecha liberal permite el manejo del fujimorismo es porque necesitan esta forma de fascismo en la política para poder reprimir al movimiento popular. Y ahí van, ¿no? Discutiendo, peleándose, pero en este momento hay una coalición de derecha que gobierna el país. Y sí es innegable que no se puede tratar el tema de la dictadura actual sin los componentes peligrosísimos del fujimorismo como operadores en el Congreso, ojo, como operadores en el aparato militar, porque hay una gran relación en los exmilitares que dominan el Congreso, Williams, Montoya, etcétera, y repartidos en diferentes organizaciones políticas y que tienen asociación con lo más oscuro de la represión militar en nuestro país. Dos cosas, Orlando, ahí se ha dado una reunión aquí en Lima de la ultraderecha internacional liderada por Vox, en donde el alcalde de Lima, que es un fascista, ¿no? López Aliaga, ha hecho pues vivas a esta organización y se han planteado el peligroso espacio que significa el Perú en estos momentos para los intereses de ellos, ¿no? Ahí coincidimos. Nosotros señalábamos que de restituir al presidente Castillo y volver al voto original que se planteó en las elecciones del 2021, el Perú significaría un punto importante en la Unión Latinoamericana Progresista contra la ultraderecha. Ellos piensan lo mismo al revés, ¿no? Si pierden el Perú, es decir, si sale Dina Boluarte y los golpistas, entonces estaría abriendo un espacio para que la derecha vuelva a tener espacios políticos en el país. Es decir, no solo es un tema del Perú, sino que estamos viviendo una conflagración política muy importante que creo yo va a definir las siguientes décadas del continente. Y efectivamente incluso quieren revivir lo que significó para América Latina desastrosamente ese grupo de Lima, porque además lo que sí pesa en este análisis tiene que ver con esa campaña mediática internacional que lava la imagen de Dina Boluarte mientras atosiga y estigmatiza lo que pasa en Nicaragua, cuando efectivamente en el Perú hay más de 60 muertos, hay procesos iniciados contra gente inocente y una situación institucional bastante precaria también. Para cerrar esta primera parte, entonces, Martín, te preguntaría, en este conjunto de elementos que hemos analizado en esta primera parte, ¿hasta dónde la derecha peruana, como tú mencionas que se disputa ciertos espacios, puede consolidarse en el marco de lo que está haciendo la señora Dina Boluarte? Bueno, lo que está haciendo la señora Dina Boluarte son, además de crímenes de lesa humanidad, una continuidad perversa del neoliberalismo, ahora en dictadura sin ningún control de ningún poder del Estado. Dominan el Poder Judicial, tienen totalmente como cabeza del golpe al Congreso de la República y los medios de prensa que ya han recibido, por supuesto, miles de soles en dineros del Estado para publicidad que el presidente Castillo les negó, no dicen absolutamente nada. Es decir, la profundización del neoliberalismo continúa, pero esta vez sin ningún mecanismo de control. En los días pasados hemos tenido los lamentables fallecimientos de Rosalino Flores Valverde, de 22 años, con decenas de perdigones en el cuerpo, y Manuel Quilla Ticona, que desapareció Orlando durante una semana y reapareció en Puno con heridas gravísimas y ha fallecido. Ellos no han fallecido en protestas, sino producto de estas protestas. Y así como ellos, lamentablemente, hay decenas de heridos, centenares de procesados y desaparecidos, que no se está diciendo eso, pero hay que señalarlo. Y es importante hacer hincapié en que el gobierno no está haciendo nada, supuestamente el gobierno de facto, la usurpadora,
por sancionar a los culpables, porque se estaría sancionando a sí misma, ¿no? La fiscal Patricia Benavides, que fue una de las golpistas, ha cambiado 3 veces de equipo de fiscales para analizar y estudiar las muertes en las protestas, y ha creado un grupo especializado centralizado en Lima, con lo cual los familiares tendrán que viajar a Lima y eso pues económicamente es un problema. Por donde uno se observe, el gobierno usurpador trata de mantenerse y por ahí escuchaba al abogado defensor de la señora Boluarte que señalaba que la fiscalía debería dejar esta suerte de proceso de investigación falso, bastante ridículo, contra la presidenta usurpadora, pero en realidad, Orlando, lo que pasa es que la fiscalía representa al fujimorismo. La fiscal está asociada con el narcotráfico. Cubrió a su hermana en una serie de delitos y tiene otra hermana también participando en el mismo poder del Estado, ¿no? Entonces, creemos que justamente esta acusación o inicio de investigación a Boluarte y a Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, no es más que una manera de mantenerlos extorsionados, de mantenerlos en el gobierno por sí, por miedo, obviamente, no creo que por ética, pretendieran renunciar o apartarse del poder. Esa es la unidad de la derecha, una unidad de intereses, una unidad bastante inmoral, una unidad de espaldas a nuestro pueblo y las decisiones mayoritarias. Hagamos la pausa, Martí, para volver enseguida sobre lo que espera a este país en los próximos días y meses, quizás en la incertidumbre que también se genera desde afuera del Perú, para entender lo que pasa, por supuesto, con la situación dramática que viven muchos sectores y muchas poblaciones, también incluso asediadas por un cruento invierno en ese país. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con Martín Guerra a propósito de lo que ocurre en Perú, y él nos recordaba, por supuesto, que son 31 años de la llegada del señor Fujimori y además 30 años de esa constitución fujimorista que marca y ha marcado el devenir hasta ahora del Perú. Martín, una de las cosas que sorprende es que, por ejemplo, el Departamento de Estado emita informes, llame la atención a la señora Dina Boluarte y parecería que no pasa nada. Es decir, el propio aliado de este gobierno, el que le sostiene, le dice: usted ha cometido delitos de lesa humanidad, hay graves delitos cometidos en su gestión y no pasa nada. Entonces, si ya nos ponemos en ese plano colonialista como es el que se mueve en algunos países, si ya el amo imperial le dice que la señora es culpable o responsable por último de los crímenes, ¿qué pasa en el Perú que eso ni siquiera se toma en cuenta? Sí, pues parecería que hay una pugna de intereses entre sectores derechistas, ¿no? Aquí, a quienes quisiera favorecer esta crítica del amo imperial, como dices, ¿no? Probablemente a los liberales. Pero hay esta pugna aquí entre la derecha que quieren mantener el control del gobierno y de las riquezas del gobierno, ¿no? Y mientras el fujimorismo sirva como policía de turno, lo van a utilizar, pero los poderes económicos permanecen, que son la vieja oligarquía. No, pues no hacen caso a nada. Incluso el Comité por la Libertad del presidente Pedro Castillo, que tuvo una gira internacional, logró en Ginebra reunirse con la ONU, y la ONU ha manifestado en un documento que hay serias dudas sobre el proceso de vacancia al presidente Castillo, y ha señalado además que le preocupa muchísimo la burla a los derechos humanos. Sin embargo, aquí eso no ha salido en los medios de comunicación y se hacen oídos sordos a lo que ocurre. Y aprovecho para solidarizarme con el presidente Pedro Castillo y su familia, porque hasta el momento el presidente no puede acceder a llamadas telefónicas, tiene problemas de salud que no son atendidos con la situación que el caso requiere, y además está en una habitación pequeña, no recibe luz solar, muy cerca del otro prisionero que cometió crímenes de lesa humanidad, entregó el país a las grandes transnacionales y estuvo asociado para asesinar, delinquir y expoliar a la patria, ¿no? Me refiero a Fujimori justamente. Entonces, eso es algo que nuestro pueblo está rechazando, Orlando. Por eso se ha formado, además del Comité por la Libertad de Pedro Castillo, el Consejo Plurinacional de Tahuantinsuyo, que viene defendiendo las consignas de libertad y restitución del presidente Castillo como una consigna de defensa del voto popular. Y también tenemos que reconocer al Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, la CONULP, que está en estos momentos reuniendo a muchos luchadores de todo el país que pues se manifiestan y se organizan contra la dictadura de Dina Boluarte. Todo esto, Orlando, en medio de un terrible golpe de la naturaleza que se pudo evitar
porque ahora se está descubriendo que el gobierno de Pedro Castillo sí hizo cosas, como por ejemplo aumentar el presupuesto para la prevención de desastres, como por ejemplo hacer ley de un bono para entregarle a las familias que perdieran vivienda y que ahora están recibiendo ese bono. Y el gobierno no dice absolutamente nada, pareciera que es un bono de Boluarte, pero es un bono aprobado en el terrible gobierno, entre comillas, de Pedro Castillo, ¿no? Y además algo más, este gobierno terrible, profundamente criminal, prohibió al CENAMI, que es la oficina que ve el tema del clima en el país, que hiciera la alerta por lo que iba a pasar. Se han perdido vidas humanas, que es lo más lamentable, y se ha perdido propiedad, y los más humildes han sido golpeados. Hay gente que ha perdido absolutamente todas sus posesiones. ¿Y por qué dijeron que no se diera la alerta? Para dar la apariencia de un gobierno que lo tiene todo controlado, de un gobierno estable que es totalmente alejado de la realidad. Claro, y te quería mencionar este tema, por supuesto, del clima, porque objetivamente y en la práctica la situación climática también afecta a la situación económica en general, porque hay una serie de factores que inciden en el incremento de precios, en la baja de la producción, en la atención inmediata de la salud, de la educación. Efectivamente, no hay ni siquiera atención educativa en muchos centros de las zonas afectadas por el invierno. ¿Hasta dónde esta situación climática, económica, de una depresión económica profunda, aunque aparentemente en los macro datos, en la macroeconomía todo parecería que funciona bien, puede agudizar la crisis y además generar la posibilidad de que la señora Dina Boluarte se vaya? No, si hay una crisis económica cabalgante, a pesar de lo que se dice, los precios se han disparado, la canasta familiar está muy elevada y estas idas y venidas de las decisiones que toma el gobierno han generado pues estos problemas, algunos por especulación es cierto, pero otros por problemas de las carreteras insuficientes, las caídas de puentes, etcétera. Entonces sí hay un problema económico que golpea definitivamente a los más débiles, ¿no? Que son la mayoría del país. Y eso forma parte también del programa que las diversas organizaciones, como te repito, el CONUL, el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, el Comité por la Libertad del presidente Castillo y otras organizaciones en Lima y frentistas en todo el país, frentes de defensa, etcétera, tienen como un punto fundamental la economía popular, ¿no? Se está defendiendo la economía popular frente al neoliberalismo. Esto no es más que neoliberalismo en tiempos de crisis ecológica y de crisis económica, ¿no? Entonces, sí es cierto que no existe un momento pleno para la presidenta usurpadora, sino todo lo contrario. Ahora, también es cierto que buscan la estabilización de su régimen. Y eso, digamos, puede darse también por errores desde el movimiento popular, que en todos los casos Orlando ha rebasado las direcciones, en las centrales sindicales, en las organizaciones barriales, en las organizaciones comunales. Hay, y esta es una crítica a título personal, hay como una costumbre en nuestra izquierda más oficial, más tradicional, de querer solucionarlo todo a través de decisiones burocráticas y siempre coincidiendo en algunos términos con lo que ellos llaman la gobernabilidad. Algunos reconocieron a Dina Boluarte. Entonces las bases han rebasado esto y están ahora formando sus propias organizaciones. Es un momento también de renovación de la izquierda popular, ¿no? Esa izquierda que está en las calles. Entonces, si esta organización no se cuaja, el gobierno usurpador adquiere estabilidad. Entonces estamos en un momento decisivo y esperemos que no hayan más fallecidos, que no se siga matando a nuestro pueblo. Son 68 familias de víctimas comprobadas hasta este momento, con órdenes de disparar, con órdenes de matar. Ahí están los videos. Los defensores de la señora Boluarte salen a decir que no hay pruebas, pero las pruebas están en videos tomados por la población, en donde se dispara a mansalva a personas que ni siquiera estaban en la marcha, ¿no? Como una especie de plan de aniquilamiento selectivo para aterrorizar a la población. Se vive aquí una burla al Estado de Derecho y se vive un golpe de Estado. Pero Martín, y precisamente por eso te quería hacer otra consulta que tiene que ver con que efectivamente el temor que debe haber en la población peruana por la represión, por el nivel de violencia con lo que se reprime a las protestas, no disminuye la protesta también y la movilización social, de modo que con eso se garantiza la continuidad de la señora Boluarte. La represión es firme, lamentablemente, desde el gobierno, pero eso no ha hecho que se retroceda en la organización. Justamente hemos aprendido mucho en estos 3 meses, ¿no?
Una de las deficiencias que se tuvo en el gobierno anterior fue que no se logró un entramado popular, una organización popular que diera soporte al gobierno que nosotros todavía consideramos legítimo por temas legales y por temas de defensa del voto popular. Y entonces, a partir el entendimiento de estas deficiencias, se está creando diversas organizaciones populares, nadie habla de una sola, pero que tendrán en un momento que confluir. Y yo creo que a mayor represión en estos momentos en el Perú, no siempre es así, más organización popular y a mayor cinismo desde las altas esferas del poder golpista, más respuesta política de nuestro pueblo. Ha habido un gran alzamiento de la conciencia política en estos últimos meses. Ya se habla, por ejemplo, de diversas formas de plantear la constituyente, no una sola. Podemos tener nuestra particular visión, pero es bueno que hayan diversas formas de entender el proceso desde el campo popular, que se estén enfrentando sanamente y que puedan llegar a conclusiones riquísimas que se nutran de estos diferentes espacios, ¿no? Yo creo que ese momento sí se está viviendo. Ahora, el régimen se aísla, ¿no? Comenzó con la ruptura de las relaciones con Honduras, retiró el embajador de México, ahora hace poco retira el de Colombia. Entonces, ¿de qué se trata esto? El Perú se va a convertir en una especie de cabecera de playa de la ultraderecha. Tiene la capacidad de resistir a pesar de que hay, no diría un bloque de izquierda porque hay diferencias, pero sí un giro a la izquierda con sus matices distintos en todo el continente. Eso es importante destacarlo y es fundamental entender que se sienten arrinconados. Un dato más, ¿no? Han planteado a migración peruana que prohíbe el ingreso de 16 miembros de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos que vino desde la Argentina para cubrir los hechos sangrientos, y se entrevistó con las familias de los asesinados y no va a mentir, pues ha tenido que decir la verdad. Entonces el gobierno se ha desesperado y el Congreso ha planteado que ya no puedan ingresar. Entonces, desde los derechos humanos se cierran las puertas, se aíslan de los gobiernos que los critican y no hay, pues, en estos momentos en el mundo, salvo Vox, alguien que les lance una soga de ayuda, ¿no? Claro, y más con el informe de la ONU que se logró en Ginebra. Entonces el pueblo va a tener que saber utilizar todas estas herramientas para continuar en su lucha de arrinconamiento al gobierno y de vuelta al Estado de Derecho. Para cerrar entonces una última pregunta, Martín. Siendo así, todo lo que mencionas es factible, ¿hay la esperanza de construir un bloque popular, progresista, democrático, que se plantee efectivamente no solamente la salida de la señora Boluarte, que ya sabemos todo lo que se ha comentado y sabemos todo lo que implica, pero sí al menos sentar las bases un poco más sólidas del proceso constituyente? Sí, fíjate, hay diversos espacios, ¿no? Está el espacio que pide nuevas elecciones, que es un espacio más de la izquierda oficial, relacionado con las dirigencias de algunos sectores de la Gran Lima. Está el espacio del Consejo Plurinacional, que reivindica los valores tradicionales del Tahuantinsuyo como programa político. Está el espacio del Comité Unificado de Lucha del Perú, el CONUL, que quiere unificar, reunir todas las luchas en todo el país. Están los frentes de defensa y una serie de espacios que son distintos y tienen sus polémicas, pero aspiran de una manera u otra al cambio de reglas de juego. Pero lo que últimamente está retornando con fuerza al debate desde las bases populares y se está poniendo en asunto de discusión es el tema de la libertad del presidente y su restitución. No lo vemos como algo imposible, porque la misma ONU ha dicho que en todo caso debería volverse al 7 de diciembre y pasar el presidente Castillo por un proceso de vacancia legal, que es lo que no se hizo, ¿no? Entonces, esto se está discutiendo. Yo creo que el tema no es jurídico, Orlando, es político. Y si se lograra confluir en este gran frente, el frente puede decidir y puede liberar al presidente y puede retornarse al cauce del programa popular. No es cualquier cosa, no es cualquier presidente. Es un presidente que inéditamente fue elegido con el voto popular y que representaba a las grandes mayorías del país. Si nosotros dejamos que eso se imponga, estamos retrocediendo años luz frente a una política que puede abrir un espacio popular de decisiones y que pueda concretarse además en una asamblea popular constituyente. Creo que por ahí va el camino. Mientras tanto, hay que seguir pugnando por la unidad y por el debate franco y sincero en construcción de esa unidad. Muchísimas gracias, Martín. Siempre será un gusto conversar contigo, aprender también y reflexionar con otra mirada y con otra perspectiva lo que pasa a ese querido y hermano país que siempre lo recordaremos como uno de los espacios más importantes del desarrollo cultural desde
hace más de 5 siglos. Así es. Un abrazo a la distancia, Martín, que estés muy bien. Muchas gracias, Orlando. Un gran abrazo. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta reflexión sobre lo que pasa en el Perú. De esto seguiremos hablando y pendientes también en nuestros espacios informativos. Cuídense mucho. Chao, chao.